En 1934, cuando un estudiante de 17 años del Instituto Politécnico Nacional realiza experimentos con un sistema de televisión de circuito cerrado. Su nombre es Guillermo González Camarena. Cuando la televisión en blanco y negro ya funciona en algunos países, González Camarena impacta al mundo al inventar la televisión a color en 1939 con su sistema tricromático secuencial de campos. El 19 de agosto de 1940, el ingeniero González Camarena obtiene la patente de su invento en México y en Estados Unidos. Es el 19 de agosto de 1946 cuando se lleva a cabo la primera transmisión en blanco y negro en México, desde el cuarto de baño de la casa número 74 de las calles de Abre, domicilio del ingeniero Guillermo González Camarena. Y para el 7 de septiembre del mismo año a las 20:30 horas, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, la XEIGC. Transmitió los sábados durante 2 años un programa artístico y de entrevistas. Es el 31 de agosto de 1950 cuando surge el primer canal comercial de televisión en México y América Latina, a través de la señal de la XHDF-TV Canal 4 de la familia O'Farrill, la XETV Canal 6 de Tijuana, Baja California y la XEQ-TV Canal 9, actualmente con las siglas XHTM Canal 10. Para 1951, la XCW-TV Canal 2, propiedad de la familia Azcárraga, es inaugurada. Transmitía desde las instalaciones del Parque de Béisbol del Seguro Social, la XHGC Canal 5 de González Camarena. Después, estos 3 canales se fusionan dando paso a Telesistema Mexicano. Hablar de la historia de Televisa es hablar de la historia de la televisión en México. Todo comienza en 1930 con la visión empresarial de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fundó la XCW, La Voz de la América Latina desde México, primera radiofusora con cobertura nacional. Mientras en Europa y Estados Unidos surgían importantes adelantos tecnológicos en medios electrónicos, en México ya se gestaban los primeros indicios de lo que sería la nueva forma de comunicar y Emilio Azcárraga se alistó para emprender un nuevo reto, la televisión. En 1950 se inauguró XHTV Canal 4, el primer canal comercial de América Latina, propiedad del señor Rómulo O'Farrill. Un año después, en 1951, se inauguró el segundo canal comercial, Canal 2, XEW-TV, propiedad del señor Emilio Azcárraga. Para 1952 nace oficialmente el tercer canal comercial, XHGC Canal 5, propiedad del ingeniero González Camarena, inventor de la televisión a color. El 10 de febrero del mismo año se inauguran las instalaciones de Televicentro en Avenida Chapultepec. Hablar de la historia de Televisa es hablar de la historia de la televisión en México. Todo comienza en 1930 con la visión empresarial de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fundó la XCW, La Voz de la América Latina desde México, primera radiofusora con cobertura nacional. Mientras en Europa y Estados Unidos surgían importantes adelantos tecnológicos en medios electrónicos, en México ya se gestaban los primeros indicios de lo que sería la nueva forma de comunicar y Emilio Azcárraga se alistó para emprender un nuevo reto, la televisión. En 1950 se inauguró XHTV Canal 4, el primer canal comercial de América Latina, propiedad del señor Rómulo O'Farrill. Un año después, en 1951, se inauguró el segundo canal comercial, Canal 2, XEW-TV, propiedad del señor Emilio Azcárraga. Para 1952 nace oficialmente el tercer canal comercial, XHGC Canal 5, propiedad del ingeniero González Camarena, inventor de la televisión a color. El 10 de febrero del mismo año se inauguran las instalaciones de Televicentro en Avenida Chapultepec. La fusión perfecta.
En 1955, 5 años después del surgimiento de la televisión en México, Emilio Azcárraga y los propietarios de XHTV Canal 4 y XHGC Canal 5 deciden fusionarse para colocar la infraestructura necesaria y llevar la señal a todos los rincones del país, formando Telesistema Mexicano, lo que más tarde se convertiría en Televisa. En 1961, un grupo de inversionistas encabezados por el señor Emilio Azcárraga, Emilio Nicolás, René Anselmo, Frank Fox Jr. y Julián Kaufman compran la estación KCOR-TV de San Antonio, Texas, convirtiéndola en la primera filial en territorio estadounidense dirigida al público hispano parlante de ese país. En 1969, el señor Azcárraga adquiere Cablevisión con el objetivo de instalar, operar y proporcionar servicios de suministración de televisión por cable. En el ámbito del fútbol, a finales de la década de los 50, se adquiere Club América y en 1966 se inaugura el Estadio Azteca, convirtiéndose en uno de los estadios más grandes del mundo y sede de 2 mundiales de fútbol. Azcárraga Vidaurreta sentó las bases de lo que serían los próximos años de esta gran empresa. La omnipresencia del Estado en la producción y promoción de las actividades artísticas del país limitó la práctica del mecenazgo privado en México, pero en las últimas décadas del siglo XX los cambios en los contextos políticos y económicos motivaron a los sectores privados procedentes de grupos empresariales a participar en el ámbito de la cultura. Destacan las acciones que emprendió Televisa desde los años 70 por iniciativa de Azcárraga Milmo y su esposa Paula Cusi. Sus intereses en la promoción cultural fueron diversos y abarcaron empresas editoriales, museos de arte, centros culturales, festivales, palenques y exposiciones de arte. En 1975, Azcárraga creó la Fundación Cultural Televisa con el respaldo de académicos, intelectuales y funcionarios públicos para promover el arte contemporáneo y apoyar económicamente a pintores y escultores. En la década siguiente, Cusi se dedicó a conformar la colección Fundación Cultural Televisa, FUCUTEL. Junto a Grupo Alfa de Monterrey, contribuyó económicamente para la construcción del edificio del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. A pesar de todo, la cultura no representaba una fuente de negocio para el magnate de las telecomunicaciones en México. Sin embargo, sí le ofrecía algo que el dinero no le podía dar: la oportunidad de involucrarse con el mundo de la alta cultura para demostrar estatus y presumir un aire aristocrático que consideraba distintivo de las élites culturales a las que deseaba pertenecer. La presencia cada vez más visible de Televisa en la cultura le abrió las puertas a Azcárraga para entrar a los círculos de artistas e intelectuales. Como todo mecenazgo público o privado, el patrocinio de Televisa no era desinteresado. El arte era una llave que le ayudaba a reducir la crítica negativa de un importante sector de la población por la mala calidad de la televisión, la práctica monopólica y, sobre todo, por las alianzas entre la empresa y el partido en el poder. Esplendores de 30 siglos, una estrategia cultural de Televisa. En el otoño de 1990, México atrajo los reflectores de Nueva York al inaugurarse en el Museo Metropolitano de esa ciudad la magna exposición de arte titulada México, Splendors of 30 Centuries, anunciada en la prensa como la muestra de arte mexicano más amplia presentada en el extranjero, en lo referente al tonelaje que hasta entonces se había logrado mostrar en ese espacio neoyorquino. La asistencia del empresario de telecomunicaciones más poderoso de México no era fortuita. Azcárraga no solo era el financiador principal de la muestra, sino que era además autor intelectual de la misma. El patrocinio de Televisa a un acto de relaciones públicas fue para apoyar a Carlos Salinas de Gortari en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues la idea de la muestra surgió antes del salinismo y de la idea de impulsar un tratado comercial. ¡Mis chamacos! Si no vas a poder ayudar a tu candidato porque el partido no tiene nada que ver con él y él no tiene nada que ver con el partido, son cosas, como se podría decir, antinatura.